Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Como nos podemos dar cuenta, la iluminación low-key no es la ausencia de luz. Por el contrario, llenamos de luz. Pero al puntualizarla podemos lograr esta combinación de luces y sombras. Podemos igualmente configurar la cámara para bajar la intensidad o entrada de luz, creando este tipo de iluminación. Otro proceso es grabar de esta forma y luego en postproducción bajamos la intensidad de la luz. A nuestro personaje lo estamos iluminando ahora con una luz suave ubicada lateralmente. Notamos un claroscuro suave sobre su rostro y la formación de lo que se conoce como el triángulo de Rembrandt, conformado por la proyección de la sombra con detalles de la nariz sobre el rostro. Ahora le agregamos la luz de Bach y volvemos a notar el halo sobre su cabello. Esta luz le da un toque especial a la escena, muy agradable a la vista. Las sombras con detalles se mantienen. Ahora encendemos la luz de fondo. Notamos que se crea una textura especial y que nuestro personaje, con la luz de Bach, sigue separado del fondo. ¿Cómo creamos este tipo de iluminación con nuestros objetos caseros? El proceso es parecido al de la iluminación high-key. Aquí les mostraremos. En casa podemos aprovechar accesorios como luces de bicicleta, lámparas de escritorio, la luz de un celular o linternas para crear la atmósfera de la iluminación low-key, como lo podemos ver en este ejemplo. Con estos sencillos pasos que hemos visto ejemplificados en un discurso de no ficción, igual los podemos utilizar en una historia de ficción. Podemos emplear esta iluminación para crear esas atmósferas de penumbra que eventualmente nos pueden servir en nuestras historias. En este punto es importante que reconozcamos, que aprendamos de los grandes pintores del Renacimiento y del Barroco, particularmente todo lo que tiene que ver con la composición, el manejo de la luz y los vectores de mirada. Allí están las bases narrativas del contar una historia, una maravillosa historia en un solo cuadro. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.